¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, queridísimos amigos de TECA, Teatreros Cancunenses Asociados. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, el nuevo espacio .teca. Hoy tenemos un programa bastante interesante, primero porque vamos a tocar temas bastante interesantes como el arte, la relatividad del arte. También un tema bastante interesante porque tenemos a una artista cuyo arte es bastante provocador, pero sobre todo porque tenemos una invitada que en lo particular, yo ya se lo dije en privado y se lo digo ahora, le agradezco mucho, muchísimo que haya tenido la confianza de haber participado con nosotros. Ustedes ya la están viendo, nuestra compañera está conectada desde Argentina, así que también me da muchísimo gusto decir que es nuestra primer invitada internacional en este programa. Nuestra compañera pintora, artista, la señorita Larisa. ¿Cómo estás, Larisa? Muy buenas tardes, buenas noches allá en Argentina. Buenas noches, acá es un poquito más tarde que allá en México. Sí, está. Es un placer estar acá, que me inviten. Para mí también es la primera vez en hacer algo así que compartimos el sentimiento. Bueno, pues entre tu primera vez y nuestra primera vez, sabemos que va a quedar algo histórico y lo vamos a grabar porque fíjate que yo creo que vas a llegar a ser bastante famosa, entonces voy a tener el honor de tener ahora sí que esta evidencia de que estuviste aquí en Teatreros Cancunenses Asociados primero. Eh, Larisa, eres pintora, bueno, Así haces es. pintura, eres una artista muy joven, pero quiero hacer, si me permites, antes de hablar de ti, un poquito del cómo, ahora sí que cómo te encontré y cómo se dio el hablar de ti. Estábamos en TikTok, ustedes saben, queridos amigos de Teatreros Cancunenses Asociados, que en TikTok tenemos una cuenta poco relacionada al arte, más relacionada a fantasmas, pero estábamos en TikTok y de repente me topo con una chica que estaba compartiendo sus pinturas y ahora vamos a hablar de las pinturas, pero de repente dije, ah, caray, qué fuerte. Ahorita vamos a hablar de ellas, pero se me hizo muy interesante y esa joven es ni más ni menos que Larisa. No perdimos mucho tiempo antes de decir, vamos a invitarla, queremos platicar con ella, queremos conocerla como artista y ella aceptó. Así que para empezar, al final de esta entrevista, vamos a poner las redes sociales para que ustedes puedan ir a TikTok y conocer sus pinturas y sus trabajos. Eso es un poco la historia de cómo la conocimos y cómo es que se dio entre esta afortunada entrevista. Y ahora sí, primero, mi queridísima Larisa, si nos permites conocerte un poco más, me gustaría preguntarte, ¿quién eres como persona? Antes de hablar del artista y de la pintora, ¿quién es Larisa? Es medio difícil, ¿no? Cuando te hacen una pregunta de ese estilo, porque te vienen muchas ideas a la cabeza y no sabes nunca el cómo responder, el quién soy. Yo tengo 19 años y nada, tengo toda una historia de vida como cada persona. Déjame pensar, para. Es medio difícil porque no sabría por qué empezar, si por mis gustos, por mis valores, por recuerdos. Yo en este momento, yo no tengo ningún estudio relacionado con el arte, así que todo lo que hago es más de una forma autodidacta. Eh, entonces yo creo que soy una persona que le gusta mucho conocer y aprender por su cuenta. Me gusta mucho el hacer porque disfruto el hacer y no porque alguien
me pida para calificarlo, porque muchas personas me dijeron que por qué no estudiaba algo relacionado al arte, por qué no hacía una tecnicatura, un profesorado o algo para enriquecerme más de conocimientos. Pero lo que pasa es que cuando vos vas a una universidad a estudiar algo relacionado al arte, esas personas te piden que vos hagas algo específico y después te lo van a calificar. Y a mí no me llama tanto la atención eso de que me pongan una nota por mi trabajo para que una persona me lo evalúe o me lo apruebe, porque yo no necesito la aprobación de nadie, evidentemente. Entonces, me gusta más aprender por mi cuenta y enriquecer mis saberes buscando yo por mis propios medios. Eh, Hincapié, soy joven, tengo 19 años, por ahí me dan un poquito más, que aparento un poquito más, pero no, recién voy empezando en todo esto. Es todo bastante nuevo. Ya los artistas nuevos empezamos todos con la pandemia, ¿no? 2020, donde no sabíamos qué hacer y necesitábamos recurrir a algo para pasar el tiempo. Y nada, uno va encontrando de una u otra forma el cómo expresar lo que tiene guardado. Y me parece que eso es algo bastante sano, porque todos tenemos que soltar y largar las cosas que no podemos decir. Hay quienes lo hacen a través de palabras y hay quienes lo hacen a través de dibujos o de pinturas. Em, no sé, Ok, me pongo bueno, nerviosa. tocas un tema bastante importante porque tocas dos puntos que a mí me encantaron, que de lo que dijiste, primer punto, no me gusta que me califiquen, ¿no? Realmente el arte nace digo, el arte no nace alguien poniéndole 10. Los grandes artistas se hicieron sin escuelas, se hicieron sin métodos, y este concepto que tienes, la Gracias. verdad, es bastante padre, bastante respetable, ¿no? Ahora, un punto que me gustaría ahí sí preguntarte, ¿cómo es llegar a la pintura? ¿Cómo llegas a la pintura? Porque dices, cualquiera tiene una diferente forma de expresarse. Hay quien escribe y escribe poesía, canciones, hay quien actúa, hay quien baila, hay quien canta. ¿Cómo llegas a la pintura? ¿Cómo Larisa dice, lo mío es el lienzo y el pincel? Es muy complejo, no es como que de un día a otro vos decís, esto es lo que quiero hacer o nací para esto. Es todo un proceso que lleva varios años y lleva bastante tiempo. Yo cuando era chica, no recuerdo qué edad, digamos que aproximadamente 10 años, fui a un taller de dibujo y de pintura. eh, y uno cuando es chico capaz que no le da ese valor, no lo aprecia de esa forma. Entonces es como que, bueno, iba a dibujar. Fui solamente un año y después de ese año dejé lamentablemente porque había un compañero que no me estaba tratando bien, entonces es como que dejé y no lo retomé. Quedó ahí en el stand-by, ahí en la nada. Y después, cuando yo entré a la secundaria, en cuarto año, en mi escuela se hace una elección sobre la especialización. Entonces, las especializaciones de mi escuela son ciencias naturales, ciencias sociales y después tenés arte y artes visuales. Entonces, yo me metí en la especialización de arte y artes visuales y la realicé desde cuarto a sexto año. Fueron 3 años en donde no solo te enseñan a dibujar y a pintar, sino que te enseñan un montón de cosas como fotografía, como danza, como teatro. Entonces es un montón de conocimientos desde muchos ámbitos, desde muchas ramas del arte que te van ayudando un poco. Em, Otra vez, yo capaz que en ese momento no le di el valor que capaz que merecía y no lo apreciaba, entonces podría capaz que haber adquirido un poco más de conocimientos si me enfocaba o si le prestaba un poco más de atención. Fue en 2020 cuando uno de los proyectos que nos habían dado para hacer era em, pasar un poco más a la parte digital, más a la fotografía, la edición de videos y ese tipo de cosas. Entonces, primero habíamos tenido que hacer un boceto en papel y después ese boceto pasarlo a algo digital. Yo me acuerdo que el tema que había elegido había sido excesos, excesos de muchas cosas, no solamente de sustancias, sino de capaz que de sentimientos, de varias cosas. Y
Entonces, ese había sido el punto. Yo creo que ese fue uno de los puntos iniciales a donde se dio el hincapié para que yo pueda seguir a todo esto. Ese proyecto, gracias a esa profesora que me dio esa idea, que me permitió explayarme en ese sentido, yo creo que eso fue necesario para llegar hoy acá, a donde estoy. Em, y nada, había hecho mi boceto y después de ese boceto le había pasado un stop motion, a donde había hecho un video creo que de 1 minuto y medio, con todas fotos, y había sido bastante interesante ese proyecto. Me había gustado mucho hacerlo. Y después de ahí tuve que hacer un cuadro, y esa fue la primera vez que toqué un bastidor en mi vida. Wow. Y eh, cuando yo agarré el bastidor digo, listo, de acá no salgo más. Esto es un viaje de ida del que no me bajo nunca. Y dicho y hecho, así fue. No, fue una experiencia bastante reveladora, que nada, que fue muy placentero y decidí continuar con eso, al darme cuenta de que tenía la mano y de que me gustaba y lo disfrutaba, realmente lo disfrutaba. Decidí continuar y bueno, eventualmente creé una cuenta de Instagram y después una cuenta de TikTok y de a poquito a la gente empezó a ver lo que hacía y a gustarle y eso medio que te incentiva, ¿no? Es como que, "Uah, a la gente le gusta lo que hago, capaz que podría seguir con esto, capaz que podría hacerlo un poco más serio en algún momento y no solo como un hobby. Bueno, ya veremos cómo se dan las cosas, pero nada, eso. Oye, obviamente, por ejemplo, al final de cuentas, digo, no estudias una licenciatura como tal, pero sí hablas que desde muy joven, 10 años, llegas a un taller en donde medianamente se empieza a hablar de estos temas y luego entras al nivel académico superior en lo que me dices tú que es la secundaria y tienes esta especialidad, ¿no? En este Sí. lapso, ¿podríamos hablar o podríamos decir o me puedes compartir cuáles fueron las inspiraciones? Es decir, hay artistas que dijiste, wow, no sé, vi este tipo de fotografía o este pintor o esta pintora, o de plano me di cuenta que, por ejemplo, en mi familia alguien pintaba. ¿Cuáles fueron, digamos, como que estos pilares como inspiraciones, si es que los tuviste? Y si no, ¿de dónde sientes que haya nacido esta afinidad artística de tu parte? Em, yo me acuerdo que en la secundaria, no sé bien en qué año, pero nos habían dado un trabajo en los que nos dividíamos en distintos grupos y por medio de la aplicación de Canva, o Canvas, creo que Canva, teníamos que hacer un tipo flyer y era sobre los diferentes movimientos del arte. A mí me había tocado el post-impresionismo. Y en el post-impresionismo yo ahí descubrí a mi gran artista al que adoro con todo mi ser y ese es Vincent Van Gogh. Ok. Vincent Van Gogh es mi súper inspiración. No solo por su arte, sino por él como persona, por sus valores, por su historia de vida. Me parece realmente fascinante todo lo que tuvo que vivir y cómo en su momento nadie lo valoró y nadie lo pudo apreciar y sin embargo hoy, bueno, lo conocemos por quién es y por lo que hizo, pero en su momento nadie le supo dar esa apreciación que merecía. Em, Más allá de ese gran referente mío, en mi familia siempre se tuvo cierta apreciación hacia el arte, siempre se le dio ese valor. Mi mamá es profesora de danzas clásicas Wow. y también está en la parte de la Secretaría de Cultura de mi pueblo. Entonces, es una persona que tiene muchos conocimientos en cuanto al arte y que desde chica siempre me dejó expresarlos. Eh, yo soy consciente de que por ahí hay familias y hay padres que no les permiten a sus hijos esa libertad de expresarse o de elegir lo que quieren, ¿no? De por ahí ir a un taller de dibujo y en vez de eso lo obligan a ir a un deporte. Eh, entonces,
el tener esa libertad de chica, yo creo que me dio los valores para hoy en grande también decidir y valerme por mí misma y elegir qué es lo que quiero hacer. Em, yo creo que eso es muy importante cuando sos chico, tener padres que te apoyen y que te den esa libertad. Em, pero yo creo que sí, que mis dos referentes más grandes serían Vincent Van Gogh y mi mamá. Wow. Esas dos personas son las que me dieron el hincapié y me dieron la fuerza de voluntad y el animarme a todo esto. Ahora sí, mira, hablas de Van Gogh y creo que no solo él, sino varios pintores, músicos, artistas y terceros, pareciera que hasta después de fallecidos alguien se dio cuenta que eran una joya, ¿no? Y sus pinturas eran poco Así es. comprendidas muchas veces, criticadas, poco apreciadas. Vamos a Así iniciar ahora es. sí por ahí. Tus pinturas, Larisa, las voy a tratar de Mis describir, pinturas. sí, tus pinturas. Las voy a tratar de describir gráficamente y luego descríbemelas tú como artista. Am, Ok. eres como una especie, déjame, espero dicho de la buena forma, eres como una especie de Rob Zombie de 19 años, mujer, ¿no? El arte de, en este caso de Rob Zombie, el arte del terror, de lo grotesco, digamos, de lo provocativo en sus películas, tus pinturas son prácticamente lo mismo, podría yo decir, ¿no? Pinturas de personas descarnadas. Hay una que a mí me impresionó muchísimo, que es la de el rostro que tienes sobre, bueno, no tú, es el rostro en un sartén, ¿no? En una de Así tus es. pinturas, un rostro en un sartén. También pintas, incluso en TikTok muestras tú un poquito del proceso de paso a paso de tus pinturas. La de la joven en las escaleras y luego, digamos, un charco de sangre alrededor de su cabeza y sin rostro, ¿no? Prácticamente lo más gráfico que se me viene a la cabeza, algo así serían tus pinturas. Incluso me voy a permitir pedirte, por favor, que nos regales algunas de las imágenes tuyas al correo, porque lo vamos a estar, ahorita en este video vamos a estar poniendo algunas de esas pinturas para que la gente los vea. Eso gráficamente sería lo que ve el espectador, ¿no? Ahora, por favor, descríbeme como artista. Descríbeme tus pinturas, tu arte, descríbemelo. Es algo bastante gráfico lo que hago, ¿no? Es Algo. algo que no todo el mundo tiene la tolerancia de ver. Para la gente que es sensible y susceptible, medio que se quede un poquito alejado. Acá vamos a poner un trigger warning, si es que ponemos las fotos para las personas sensibles. Em, es muy gráfico lo que hago. Yo el año pasado, en 2021, hice el primer año sobre la carrera de una licenciatura en criminalística, entonces de ahí saqué bastante información y bastantes referencias para hacer mis queridas pinturas. Pero sí que me enfoco en los cadáveres y principalmente en la sangre. Creo que la sangre es mi fuerte. Encontré la forma de hacer que sea realista y me es muy placentero el que por ahí me preguntan si uso sangre de verdad. Y no, no uso sangre de verdad, solamente uso pintura roja. No, no, eres, no eres tan entregada todavía, ¿no? Todavía no llegué a ese punto. Em, nada, empezó con un cuadro en particular, todo lo del gore, que si se puede decir así. Una persona que está sentada en un sillón y que abrió una caja de sorpresas, a donde salen uno de esos, ¿viste esa caja de sorpresas que vos le tenés que dar a la cosa y después con un revólver y le da un disparo en la cabeza? Entonces el cuadro en sí es la persona tirada en el sillón con la cajita y toda la sangre acá atrás en la pared. Y cuando hice eso y lo subí a TikTok y vi que a la gente le gustó, dije, bueno, vamos a seguir con esto, si a la gente le gusta y si yo lo disfruto de hacer, vamos a seguir con esto.
pero así como hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta y que por ahí te tiran comentarios bastante feos y tenés que lidiar con eso y por ahí no sabes cómo responder o si siquiera si tenés que responder, si vale la pena perder el tiempo o no perder el tiempo, porque capaz que si te hacen una crítica constructiva, bueno, está bien aceptarla, pero yo creo que hay que responderle a la persona que te lo dice desde el respeto, porque hay gente que no te lo dice de una forma respetuosa y sino que busca molestarte con ese comentario. Y lamentablemente siempre vamos a encontrar gente así, que, que te tire abajo por lo que disfrutas hacer. Y yo tengo recuerdo patente un comentario de una persona que me dijo que me tendría que ahogar por hacer lo que hago, que eso es lo que merezco. Y yo digo, ¿por qué ahogarme por usar pintura? Eh, Porque al fin y al cabo no es más que eso, yo solamente uso pintura en un lienzo en blanco. Eh, yo creo que es de libre interpretación lo que hago, ¿no? Que por más que yo le dé un significado a mis cuadros, siempre va a haber otra persona que lo vea de otra forma y que le ponga su punto de vista y sus sentimientos. Es muy subjetivo todo. Por más que yo le ponga en palabras o le escriba algo, eso no va a ser literal, sino que siempre va a ser subjetivo. Em, pero sí, es bastante gráfico y por ahí es difícil porque al manejarme en una aplicación, mi aplicación principal sería TikTok y en esa aplicación hay mucha gente menor, hay muchos niños Sí, y entonces es bastante difícil porque si bien en internet siempre vas a encontrar cualquier cosa y no siempre te van a poner un aviso de que es bastante gráfico. Uno también tiene que tener respeto por aquel otro que es sensible, porque capaz que sí, que no tiene ganas de ver algo gráfico así. Entonces es bastante difícil el balancear eso, el, el hacer lo que a uno le gusta y lo que capaz, a ver si está bien o no, si se acepta o no. Es difícil, ok. sí. Tocando precisamente este tema que dices, por ejemplo, estás en una plataforma que es sensible y hablabas acerca de que independientemente de lo que hagas, siempre va a haber gente que va a ir en contra de lo que estés haciendo. Puedes pintar en un lienzo dos palitos y dos rayitas y va a haber alguien que te va a decir los círculos son mucho mejores. Y pues Entonces, estás lidiando, por decirlo constantemente, en una plataforma que como en Facebook también suele pasar, el anonimato de las redes sociales le dan el valor a cualquiera de decir cualquier sarta de tonterías, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este tema ya entramos a algo que me gustaría preguntarte y que desde que vi tus pinturas, hay dos cosas que en mi cabeza siguen rondando y rondando. La primera de ellas es la relatividad del arte. Hace algunas semanas atrás en este canal tuvimos una charla acerca de la relatividad de la comedia, que es chistoso, que no, la comedia es relativa. Incluso usábamos de pretexto la película de The Joker, ¿no? ujú. En la pintura también, porque hablabas de Van Gogh, pero un poquito el dato que me dabas de que habías estudiado criminalístico, no sé si lo estoy diciendo bien, o sea, como que Sí, sí. forense. Híjole, guardando, obviamente, sin faltarte respeto a ti, guardando, digamos, la distancia con Da Vinci, me recuerda mucho a eso, ¿no? Un personaje, un pintor que de repente era de estudiar el cuerpo humano, que se dice incluso que exhumaba cuerpos, y que fue uno de los más, vamos, pues fue muy odiado por eso, ¿no? Porque quería ser tan exacto en las pinturas que estudiaba la propiedad. Tú, por ejemplo, esta iniciativa que tienes de estudiar criminalística, pues también tienes un enfoque de la realidad y un enfoque, digamos, de lo que se puede plasmar distinto y lo plasmas en tu lienzo. Y hay quien te diga, pues no es arte, o hay quien te diga, pues no es bonito, ¿no? Creo que en alguno de tus videos vi que te decían algo así de como de, ¿por qué no mejor pintas flores y no sé qué cosa, ¿no? Eh, la relatividad del arte, Larisa, para ti,
el arte es relativo, depende de quién lo vea, depende de quién lo cree. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente que el arte es relativo y es completamente subjetivo. Eh, el lienzo cobra valor dependiendo de la persona que lo ve. Los ojos y la mente le dan el significado, entonces varía dependiendo de la persona. Eh, el artista puede hacer un cuadro y ponerle cierto significado y al día de mañana viene otra persona a ver eso y capaz que no siente en absoluto lo que el artista quiso decir, sino que le pone su propia experiencia personal, su subjetividad, y entonces capaz que de un mismo cuadro tenés dos ideas completamente distintas, y el artista quiso dar a entender algo y capaz que el espectador entendió cualquier otra cosa. Y obviamente que no tiene nada de malo. Repito, es subjetivo, no es algo objetivo, entonces cada persona le da el valor que siente que merece, el significado que cree, em, sino que también con las canciones, con las obras de teatro, con los bailes. Alguien hace algo, el artista, la persona que lo realiza, lo hace con cierto sentimiento y el espectador no siempre va a sentir lo mismo, sino que las experiencias personales le dan a entender su propia versión de lo que está viendo. Y no tiene nada de malo, sino que otra vez es algo subjetivo, dependiendo los ojos que lo observen, se le otorga cierto valor. Ok, ahora vamos a un punto muy importante dentro de esta relatividad. Fíjate que yo te voy a hacer una confesión, porque el segundo punto que mi cabeza sigue dando vueltas y sigue dando vueltas, tiene que ver con la siguiente pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es tu proceso creativo? Y antes de que me respondas un poquito de esto, quiero poner en contexto lo siguiente. La relatividad en el arte es tanta que incluso la percepción que puedas llegar a tener, no solo del arte, sino también del artista, también es subjetiva. Hago el siguiente comentario porque veo tus pinturas, me llaman muchísimo la atención y de repente digo, wow, ¿qué estará pasando por esa mente? Por mi mente jamás pasa la chica que estudió criminología. No, no, digo, wow, o sea, ¿qué está pasando? Porque a veces también, lo tengo que decir a término personal, es fresco, como que todo el mundo está pintando lo mismo, como que todo el mundo está cantando lo mismo, y de repente hay alguien que va como que con toda contra toda marea y hace esto, y yo digo, ¿qué estará pasando? ¿Será que voy a conocer a una Larisa, una chica depresiva, triste, entrada? ¿Será que Larisa es, no sé, Michael Myers, pero sin la máscara y lo pinta? ¿O será esta pintora, como lo decía, como Da Vinci, ¿no? Tan, concentrada en el cuerpo, en el físico y simplemente como le pasaba a Jim Morrison, que el tema de la muerte a Jim Morrison constantemente le inspiraba y le inspiraba y le inspiraba, ¿no? Y de repente tenemos la oportunidad de platicar contigo y de hacerte la pregunta directa. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué pasa con esta chica que se sienta a un lienzo y pinta estos retratos? ¿Cómo llega la inspiración? ¿Qué está pasando en su alma, en su corazón, en la mente y en las manos? Yo por ahí tengo gente que me pregunta realmente si yo asesino a las personas y después retrato la escena del crimen. No, 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 no. Em, yo creo que todo artista siempre tiene la necesidad de capaz que, o a lo mejor no todos, pero sí que la mayoría, siempre buscamos el hacer algo distinto, el capaz que destacar un poco, el no seguir la corriente por donde van todas las ovejas, sino que llevar un poco la contra y ser un poco más libre, expresar de otra forma, no hacer lo normal y lo cotidiano, sino que experimentar por otras ramas. No, no tiene nada de malo el seguir la corriente, el ir con lo normal, como tampoco tiene nada de malo el salir de ese camino y el probar cosas distintas y hacer cosas nuevas. Yo creo que el ver
es muy controversial. Realmente es muy controversial el pintar algo tan gráfico y tan gore, tan de horror. Entonces, así como tenés gente que te dice que no, que está muy mal lo que haces, que te vas a ir al infierno por pintar esas cosas, también tenés gente que lo valora y que lo aprecia y que te dice, está muy bueno lo que haces, vas a llegar a algún lado, vas a ser importante, eh, y te dan un poquito de fuerzas para seguir y intentar y ver a dónde puedes llegar. Em, yo creo que lo principal son dos puntos principales los que me ayudan, los que me hacen hacer lo que hago. En cierta forma, el querer hacer algo distinto y el resaltar, el no seguir la corriente, y por otro lado, el querer expresar. No es literal, no es que en mi cabeza tengo ideas de que quiero matar a alguien, de que quiero realizar esas escenas, sino que, bueno, uno le da vueltas en la cabeza a ciertas ideas y no todo es literal, sino que uno siempre exagera las cosas y trata de expresar. Capaz que es una idea absurda y estúpida, pero tu forma de decirlo es a través de la sangre y un cuerpo. Entonces, capaz que con un cadáver estás representando la idea de la muerte de cierto pensamiento o el destrozo de ciertas ideas negativas. No todo es literal de asesinatos y suicidios y sangre y destrozos, sino que es una exageración de capaz que ideas negativas. Porque, a ver, todos tenemos ideas negativas, todos tenemos esos pensamientos feos que carcomen la cabeza y es normal porque somos humanos y somos sensibles y tenemos sentimientos. No todo es una vida color de rosa, no todos podemos ser positivos constantemente. Entonces, el encontrar el arte, el encontrar la pintura, es algo que me ayuda a seguir día a día para poder expresar y que todo eso feo y negativo no se quede acumulado dentro, porque te va carcomiendo por dentro si vos no lo soltás. Entonces, no es necesario decirlo con palabras si no te salen, sino que lo puedes pintar con, ya sea con una raya así o haciendo un cuadro bastante detallado. La persona que lo hace lo puede soltar y expresar todo eso que tiene guardado. Em, pero sí que es raro el ver a alguien que hace algo distinto y, y no, puede gustarte como puede que no, no tiene nada de malo, pero sí que es distinto y es algo que me gusta. De las escenas del crimen y de esas cosas. Yo me metí en criminalística porque quería especializarme para hacer los bocetos viste, por eso es lo que me metí. Y bueno, terminé en otra rama retratando las víctimas y no los sospechosos. Ah, caray. Pero siempre sentí, siempre sentí cierta atracción, otra vez, no a realizar un crimen como tal, sino a capaz que retratarlo o enfocarme en esa parte de representarlo. Y el volcar los sentimientos también es liberador y es catártico. Esa es la palabra, es catártico. Te deja soltar y nada. Y es bonito que también a la gente le guste. Sí, sin querer poner palabras en tu boca, es como, quiero entender que quizá es como una alegoría, ¿no? Así como de repente le damos forma al amor, por decirlo así. O sea, cuando le damos forma al amor en la forma de Cupido, en un ángel y que tiene un arco, quizá también le damos forma a la tristeza, a la depresión, al odio, y pues en lugar de cargar con eso, le das forma y lo asesinas en un lienzo. Digo, no estoy queriendo poner palabras en tu boca, estoy más o menos No, intentando entender lo que estás transmitiendo, ¿no? es que es eso, es matar todo eso y dejar ahí la evidencia de que lo mataste y no lo querés adentro. Que quedó ahí la escena del crimen representada lejos de tu interior.
es más o menos eso. Así Es, es. es para mí muy interesante, por ejemplo, este concepto. Vuelvo a lo mismo. Uh, digo, evidentemente quien me conoce sabe que hago, lo mío más es como que actuar o hacer como que le hago. Me recuerda mucho al discurso, a lo que uno de los más grandes directores para mí, que es Quentin Tarantino, constantemente es criticado, ¿no? ¿Por qué tanta violencia? Eres un hombre violento, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta sangre? Y él siempre, simplemente dice, me gusta, se me hace divertido, a la gente le es divertido porque es falso. O sea, es decir, al final de cuentas llegas a ese puerto seguro en donde sabes que toda esa violencia ahí fue falsa. Y cuando hablabas acerca de lo catártico, bueno, no sé, yo supongo que en Argentina también existe la lucha libre, pero por ejemplo, acá en México, que somos muy fanáticos de la lucha libre, también es como esa catarsis de poder ir a ese evento y mentotearle toda la mother al bueno o al malo y sacar todas esas emociones. La única diferencia es que tú estás solita con un lienzo y con pintura y estás haciendo eso, ¿no? Precisamente dejando salir y pintando, ¿no? Es lo que yo estoy interpretando de tus palabras. Ay, ya se me desconectó la cámara. Ahí está. A ver, ahí estoy de nuevo. Ahí estoy de nuevo. Ahí está. Querida Larisa, no me gustaría dejar pasar la oportunidad, sobre todo ahora que ya te tenemos acá en video y en evidencia, ¿no? De preguntarte, evidentemente tu pintura es tuya, o sea, sería muy tonto que te causara situaciones negativas, algo que tú mismo estás creando. Pero yo supongo, las pinturas tuyas las tienes, supongo, en casa, incluso en tu habitación, en tu cuarto, antes de dormir, estás con estas imágenes ahí. ¿Qué sensaciones te generan a ti en lo particular como artista? ¿Es como, mira lo que pinté? ¿O si de repente te levantas a las 3 de la mañana y dices, ay, cabrón, no, y, ay, bueno, yo lo puse ahí, ¿no? O sea, ¿qué sensaciones? Sí, es que imagínate 3 de la mañana y ya la chinga, se me olvidó que yo lo dejé ahí. ¿Qué sensaciones te generan a ti como artista tus propias pinturas una vez que las ves acabadas y que las ves en tu medio ambiente y tu entorno? Yo tengo, la mayoría de mis pinturas están en mi habitación, ahí se pueden ver un par. También tengo en ciertas partes de la casa alguno que otro cuadro colgado. Como lo hice yo y como yo conozco todo el proceso pintado, no me genera ese impacto porque no me molesta, no me hace ruido el verlo. Sí es cierto que supongo que a todo artista le pasa, cuando lo terminás o cuando estás en proceso no te gusta en absoluto. Y es como decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué sigo con esto? Y después de darle un tiempito, te das cuenta de decir, che, hice un buen cuadro, está bonito. Em, eh, pero sí, recuerdo que mi mamá una vez me dijo, no me gusta en absoluto lo que hiciste, es horrible, pero está bien pintado. Te felicito porque está bien pintado. Entonces, que por ahí te aprecian la técnica o que sea realista, eso es lindo. Eh, Eso es, por ejemplo, una crítica constructiva, porque mi mamá me dice, no me gusta toda esa sangre, pero está bien pintado, te felicito porque lo hiciste bien. Y eso es lindo. Pero sí, yo tengo la mayoría de mis cuadros, algunos en bastidores y otros los tengo pintados, por ejemplo, en la puerta o ahí en la puerta del armario. Eh, yo me acostumbro a ver esas cosas. Por ahí hay que ver muchas referencias reales, entonces el ver una imagen pintada no es que me molesta, no es que me hace ruido, sino que ya estoy acostumbrada. Entonces, nada, por ahí sí que después de un tiempo de hacerlo, sí te sorprendes vos mismo y es como que, ¿yo hice eso? ¡Ah, lo pinté bien! Pero sí, por ahí te sorprendes un poquito de, nada, de lo que sos capaz de hacer. Por ahí no nos damos cuenta de la capacidad, las capacidades que tenemos y es sorprendente. Em, no, pero nada, eso. La mayoría los tengo en mi habitación y hay otros
que sí les regalé amigos o que por ahí me compraron y me encargaron. Oh, qué padre. Eh, pero trato de, los que yo creo yo porque me gusta a mí pintar, me los quedo yo, porque tienen un valor personal, de los que no me quiero desprender, sino que se quedan para mí. Yeah. Ahora, Los que hago yo por elección, en donde suelto, esos se quedan acá, sí. ahora, ya para finalizar y dejarte descansar igual un poquito, eh, ¿qué mensaje le darías? Hoy, por ejemplo, bueno, definitivamente eres una chica joven, 19 años, ya uno que ya está anciano, pero eres, eres un artista joven, sin embargo, evidentemente siempre hay alguien atrás de nosotros, siempre hay alguien más joven. Tú puedes tener 19 y seguramente hay jóvenes pintores, jóvenes pintoras entre los 15, entre los 10, que no necesariamente a lo mejor siguen su técnica, siguen su propia técnica. ¿Tú qué les dirías a esa comunidad, a esa gente que quiere bailar, que quiere cantar? No sé, como artista, ¿qué consejo les das hoy que podemos decir tú ya tienes en un lienzo y en una realidad lo que estás haciendo, que la estás compartiendo, que tienes un grupo de seguidores, que tienes un grupo de retractores? ¿Qué mensaje podrías darle a esa comunidad que viene detrás de ti, hacia donde se quieran dirigir? ¿Qué les dirías? No solo como artista, sino como persona. Nosotros vinimos a esta vida a experimentar y a ser felices. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que nos hace felices. Tenemos que disfrutar, es esa la palabra, tenemos que disfrutar. Si a vos sos feliz haciendo algo, seguí por ese camino. No te tiene que importar lo que dice el resto. Eh, Por ahí puede ser controversial lo que haces, como lo que hago yo, pero si vos sos feliz haciéndolo, si vos lo disfrutás, si vos sentís la pasión esa, porque vos tenés que sentir esa pasión, y te das cuenta cuando la sentís, eh, seguí por ese camino, porque al fin y al cabo esta es tu vida y vos no podés vivir por lo que las otras personas te dicen que es lo que tenés que hacer. Vos tenés que hacer lo que a vos te parece, lo que tu cuerpo y tu corazón y tu mente te dicen que es lo correcto. Y si vos sentís que eso es lo correcto, seguí por ahí. Por ahí sea difícil, por ahí no lo puedes hacer enseguida, por ahí te cueste trabajo y tiempo y plata y energías y capaz que sí te consuma, pero tenés que seguir por ahí, porque repito, venimos a esta vida a disfrutar y a ser felices. Y si tu cuerpo te dice que esto te va a hacer feliz, seguí por ahí y dale adelante. Que no te importe lo que te diga el resto, porque opiniones negativas y comentarios negativos vas a encontrar en todos lados, hagas lo que hagas. Te guste o no lo que estás haciendo, alguien siempre te va a llevar la contra y te va a decir que está mal lo que estás haciendo, así que vos dale para adelante en lo que te haga feliz. Y que sea de elección propia, que no te influyan otras ideas ajenas, sino que realmente vos lo disfrutes y quieras seguir por ese camino. Y capaz que vos hoy decís que sentís que es esto lo que querés hacer y al día de mañana no lo sentís más, y eso tampoco tiene nada de malo, porque venimos a experimentar y a disfrutar, entonces podés probar distintas ramas, distintas cosas y enriquecerte de conocimientos, pero mi, mi recomendación, mi tip es que hagas lo que te haga feliz y disfrutes realmente de hacer sin que te importe lo que diga el resto. Ese es mi comentario. En la torre, ya la escucharon, por favor, háganle caso, ella sabe lo que hace y lo que dice. Sí, porque la verdad es que hay que decir, bueno, de lo particular tengo que decirlo. Am, en el tema del arte, a lo mejor en el tema conspiranoico uno es más descarado, pero en el tema del arte, de repente decir esto es provocativo, esto va a generar sensaciones, evidentemente creo que con la madurez que veo con la que platicas, tú ya dijiste, en el momento que yo comparto van a venir 100 a odiarme, sí hay que tener cierto bagaje, cierto valor, y eso se te reconoce. Entonces, qué bueno que tú disfrutes de tus pinturas, qué bueno que tú disfrutes lo que estás haciendo, y precisamente ese mensaje que estás mandando, ¿no? A todos los chicos jóvenes, y quizá de todas las edades, ¿no? Hagan lo que disfruten, al frente de las consecuencias, al final de cuentas, uno tiene que ser dichoso.
Ahora sí viene lo interesante. La gente que quiera conocer tu trabajo, la gente que quiera seguirte de todas partes del mundo, dónde te pueden encontrar, incluso, bueno, quien quiera a lo mejor en algún momento comprar alguna de tus pinturas, ¿no? ¿Dónde te podemos seguir, queridísima Larisa? Dinos, platícanos. Yo tengo dos cuentas principales en dos aplicaciones. Yo trabajo con TikTok. En TikTok estoy como art.nox666 y en Instagram estoy como nox.art666. Esas dos son mis dos principales fuentes a donde publico lo que hago y donde estoy activa a diario. Eh, trabajo con esas dos redes nomás. Y por el momento no estoy vendiendo mis obras porque es bastante complicado el tema del envío. En mi país el tema de los impuestos y de la FIP y de la aduana es difícil. Eh, Aparte de que los bastidores y los lienzos son algo frágil, que capaz no me animo tanto a enviarlo en un correo, porque vos no sabes si eso el día de mañana va a llegar sano. Entonces es algo que estoy tratando de resolver momentáneamente. Pero sí, me pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Esas son mis dos principales. Perfecto, que va a aparecer, por cierto, en pantalla para que no haya pierde y puedan ustedes seguirla y conocerla y seguir su trabajo y pues seguir apoyándola, ¿no? A quien le guste y no sean gachos, si no les gusta, no echen hate, desgraciados malditos. eh, Pronto esperamos, Así es. te quiero comprometer con esto, que pronto esperemos estés de vuelta siguiéndonos compartiendo tu arte y también si por ahí hay planes a futuro quizá de alguna galería o algún proyecto, nos gustaría que nos regalaras la primicia para practicar de eso. La verdad es que yo en lo particular te auguro buenas cosas y te deseo muchísimas cosas buenas y te agradezco muchísimo que hayas tenido el tiempo y la confianza y sobre todo tengo que decirlo, la humildad y el compromiso. Ella está malita, está enfermita el día de hoy, sin embargo, aquí está, se comprometió en platicar con nuestro grupo de Teca, con todos los seguidores de Teca, y ella está aquí a pesar de que está malita y en casa, y te lo agradecemos mucho. Antes de despedirnos, ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Alguna cosita? No, que muchísimas gracias por invitarme, la verdad que es un placer. Es sorprendente cómo el año pasado tenía una cuenta con 100 seguidores y a día de hoy estoy en una entrevista con gente de México. No tiene sentido. ¡Viva la Ah, raza! sí. Em, Nada, eso, que muchas gracias por la confianza y por él invitarme a platicar y a hablar de esto. Me parece muy importante y lo aprecio muchísimo. Va a quedar como recuerdo, un core memory en mi corazón, va a quedar esto. Pues esperamos No, pero ver. eso nomás, que muchas gracias a todos, a los que están viendo y a vos por invitarme. Pues esperamos que pronto, si estás por aquí en México, si te vienes a pasear a Cancún, traigas alguna de tus pinturas y nos la presumas aquí en vivo. Y obviamente te mandamos un gran abrazo y todas las buenas vibras a ti y a todos tus seres queridos desde Argentina. Queridos amigos de Teatreros Cancunenses Asociados, y es Larisa, directamente desde Argentina, una chica que como pueden ver, pues pintora, controversial, polémica, libre, y sabes qué, que lo que me gusta un poco del discurso que manejas tú, que me recuerda mucho a los artistas de la vieja escuela, ¿no? Yo voy con mi visión, con mi misión y con mi mensaje y a mí no me interesa más nada lo que digan los demás y eso está muy padre. Jóvenes que quieran seguirla ya tienen sus redes sociales y que también las vamos a compartir en esta página para que ustedes puedan seguirla y seguir viendo los trabajos y cada nuevo trabajo que ella constantemente está subiendo. Larisa, muy buenas noches, descansa, un abrazo allí hasta Argentina. Yo soy el Dingo Idol, me despido, queridísimos amigos de Teatreros Cancunenses Asociados, recordándoles que estamos también en Dingo Idol-Umbra para los que quieran participar y platicar de fenómenos paranormales, fantasmas, teorías conspiranoicas. También estamos aquí en Punto Teca y en YouTube.
en donde tenemos estas entrevistas con artistas internacionales como nuestra queridísima Larisa. Y también los invito a la página de Yomba Show, donde tenemos ahí un bastante cotorreo y bastante desmadre, ¿no? A nombre del estudio Cancún, estudio 118.com, les damos las gracias en nombre de Teatreros Cancunenses Asociados. Larisa, muchísimas gracias. Nos vemos y hasta la próxima.